Hola, mi profe Mileida, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? Muy bien, gracias a Dios. De qué parte es usted? Disculpe que le pregunte, mi profe. De Colombia, Fundación Colombia, ¿de fundación? Magdalena, en A Colombia. Magdalena. Bueno, mi profe, bienvenida. De verdad que aquí un fuerte abrazo de Gracias. parte del Instituto de Estudios Superior de Investigación y Posgrado. Ya vamos a dar inicio, está usted claramente conectada, Leonardo y Verónica. Ustedes están haciendo la maestría en gerencia, en educación, mención, gerencia y liderazgo, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, mi profe, vamos a dar inicio a las actividades. Bien, en cada una de sus aulas están las actividades asignadas. Mi nombre es Oscar Enrique Cárdenas Duarte, soy el secretario general del Instituto de Estudios Superior de Investigación y Posgrado, especialista en currículo, maestría en educación, maestría en planificación educativa, en planificación del desarrollo regional y doctor en ciencias de la educación. Bien. Este es un espacio donde vamos a compartir, a interrelacionar experiencias, vamos a llegar a acuerdos sobre lo que es la actividad de evaluación y consultar las fechas probables en las cuales ustedes quieren cumplir con cada una de las actividades para yo poderlo subir al aula virtual. Sin embargo, ya en el aula virtual tengo las actividades asignadas. Mi materia, mi asignatura o módulo es de currículo y la idea es dar un conversatorio acerca de los espacios donde ustedes laboran y cómo desarrollan o aplican esta estructura y de dónde viene esta estructura curricular, la cual se enfoca en cada uno de los ministerios de educación de cada país de origen. Bien, Leonardo, si puedes abrir tu micrófono y me puedes decir de dónde eres. Bueno, primero que todo, buenos días. ¿Me escucha, profe? ¿De dónde es mi profe? Acá de Colombia, Valledupar. No le oigo. De Colombia, profe. ¿Qué De parte de Colombia, Colombia, mi profe? de Valledupar. Ah, Ah, Valledupar, qué bello, qué la bueno. tierra de vallenato. Así es, mi profe, qué bonito. De verdad que eso me entusiasma mucho. Bien, bueno, bienvenido. Y la profe Verónica, observo que no tiene cómo comunicarse, pero aquí también se evalúa la participación, mi profe Verónica. Pero si me está oyendo, dame un lápiz. Este, bienvenida a esta actividad. Bueno, primero que todo vamos a hablar de lo que son el proceso de evaluación, ¿sí? Vamos a tener solamente dos actividades, de las cuales esas dos actividades que voy a asignar están distribuidas en varios porcentajes. Bien, lo primero que todo, y esto lo van a encontrar en su aula virtual, es construir un mapa mental sobre lo que es el currículo y grabar una exposición de 5 minutos relacionados a ese mapa mental. Ojo, mapa mental, no mapa conceptual. Hay que buscar muy bien la diferencia entre un mapa conceptual y un mapa mental. Sin embargo, dentro de su aula virtual va a encontrar material que le va a servir de orientación para cumplir con esta meta. Va a estar abierta a partir ya del día de hoy. Ustedes las pueden ir ejecutando hasta el último día de la planificación, que es dentro de 4 semanas. Bien, todas las actividades van a estar abiertas. Lo que les recomiendo y les sugiero es que todas esas actividades las vayan desarrollando paulatinamente y no las dejemos acumular para el último día. Bien. Ese mapa mental y esa exposición va a tener un porcentaje distribuido de la siguiente manera. El mapa mental, 25%. Y la exposición, que es la grabación de ese mapa mental, la explicación que ustedes van a dar, que tiene una duración de 5 minutos como máximo, tiene un 25%. Es decir, que ahí ya tendríamos una evaluación del 50% correspondiente. Bien. Una segunda actividad que ya la montaron también, que es desde una visión. Ustedes como magíster futuros magíster en educación, mención, gerencia y liderazgo, eh, van a redactar con una visión de futuro de maestrante en educación, mención, gerencia y liderazgo, van a redactar 3 cuartillas sobre el siguiente tema.
El tema es el currículo, la gerencia y el liderazgo en la educación, donde deben abordar aspectos durante el desarrollo de esas tres cuartillas de los siguientes aspectos, o sea, para que se vayan orientando de cómo lo van a redactar. Es el impacto del currículo sobre la gestión de la calidad educativa. Ahí también tienen que hablar sobre cómo influye el liderazgo del docente en la aplicación del currículo y la importancia del currículo en la práctica docente. ¿Qué quiere decir? Que durante la estructura de ese tres cuartillas, que es sobre el tema general, lo que es el currículo, la gerencia y el liderazgo en la educación, debemos tratar esos tres aspectos dentro de ese desarrollo. ¿Ok? Ahí mismo yo enfoco las orientaciones para ejecutar ello. Por lo menos, que al iniciar esas cuartillas se inicia con el título ya determinado. Ya les dije cuál es el título, que es el currículo, la gerencia y el liderazgo en la educación. Asimismo, van a tratar luego de que ustedes ya inician con ese pequeño tema que ya se los indiqué, van a hacer una breve introducción dentro de esa primera cuartilla y una vez que hacen esa breve introducción sobre el tema, un desarrollo donde plantean los aspectos señalados de que son ya los tres indicados, que son, van a hablar sobre el impacto del currículo sobre la gestión de la calidad educativa, cómo influye el liderazgo del docente, la aplicación del currículo y la importancia del currículo en la práctica docente. Cuando ustedes ya van desarrollando todos estos aspectos, al final lo que hacen es una breve conclusión. Vuelvo, le digo, solamente tres cuartillas, ¿ok? Cada cuartilla, por lo general, tiene de 200 a 250 palabras y deben presentar portada. La portada no se incluye, la portada solamente es que tenga los datos personales más el tema en el cual se va a abordar. ¿Ok? El interlineado es de 1.5 y la letra es tipo Arial 12. Ahí está señalado. En la hoja tipo carta con márgenes de 3 superior, 4 izquierdo, 3 derecho y 3 inferior. Y la redacción debe ser en tercera persona. Profe, les recomiendo que cuando estén ejecutando eso, lo hagan ustedes, redacten ustedes, porque la idea del arte, de producir, del arte, de escribir, se logra con esto, ¿ok? Yo sé que estamos en un proceso de maestría, pero hay que empezar o comenzar desde ya a producir ustedes. No esperemos eh, buscar apoyo en otras personas para que lo realicen. Aquí yo estoy evaluando lo que ustedes han visualizado, lo que ustedes visionan dentro de sus espacios laborales para consolidar este tema sobre lo que es el currículo, la gerencia y el liderazgo en la educación. Bien, sin embargo, durante el trayecto de esta clase de hoy, vamos a hablar y tocar aspectos relevantes que les va a servir de orientación en el momento de ello. Aparte de esa redacción en tercera persona, yo no quiero citas, porque por lo general hacen las cuartillas con puras citas. Se puede parafrasear 2 o 3 veces dentro de esas tres cuartillas. O sea, durante todo el trayecto de las tres cuartillas puede parafrasear algún autor 2 veces o 3 veces, no más de ahí. La evaluación de esa redacción de ustedes va a tener una ponderación del 40% y el restante 10% va a tener de acuerdo a la puntualidad de entrega de las actividades y la participación que ustedes tengan en estos encuentros del 10%. ¿Alguno quiere comentar o contribuir o hacer algún aporte acerca de lo que hemos hablado de la evaluación de este curso? Pues, profe, yo creo que aquí pues está bien y está muy claro. ¿Sí? No sé, José es el que está hablando o Leonardo. Leonardo. ¿Y José qué opina? Bueno, profe, buenos días para todos, Buenos días, compañeros. Leonardo. ¿Cómo está? ¿Cómo me le va? Es José Arnedo, que Ah, está hablando. José, ¿cómo está? Profe, bueno, yo acá tuve un inconveniente, alcancé a escuchar parte de la explicación que usted estaba dando, pero hasta el momento sí, todo está claro. Bueno, Cualquier día. ajá, son solamente dos actividades para que ustedes no sientan un ahogo, sino dos actividades puntuales que les va a ayudar a refrescar y a rediseñar todo lo que estamos hablando dentro de lo que va a ser la actividad del día de hoy y de la que vamos a tener dentro de 15 días. Esa es la idea.
¿Bien? No, profe. Sí, sí, señor, ya todo está claro. Bueno, entonces estamos de acuerdo con el plan de evaluación. Lo que quedaría es, ¿ustedes les gustaría que todas las actividades quedaran abiertas hasta el último día? Sin colocar una fecha, sino el último encuentro, una semana después del último encuentro. Bueno, profe, un aporte con referente a lo que usted está diciendo. La idea sería magnífica, pero bueno, que quede abierta, esa está bien, pero que usted no haga de pronto el proceso de retroalimentación, pues si tenemos que hacer cualquier tipo de cambio para hacerlo de manera pertinente y oportuna. Ok, entonces sería muy bueno colocar una fecha, por lo menos lo del mapa mental, sería bueno colocarlo como una fecha tope el 29 de enero, ¿les parecería? ¿Sí les parecería? No los oigo. Te vamos a colocar como fecha tope el 29 de enero, pero en el caso del mapa, ¿sí? Pero quedaría abierta para otras 2 semanas, pero el que consigna el 29 de enero, pues tendría esa apertura, esa puntuación. Recuerde que hay un porcentaje de asignado para la puntualidad en la entrega de los trabajos. Bien. Y lo que es el último trabajo, que sería de las 3 cuartillas, no sé si lo abrimos desde el 27 de enero hasta el 10 de febrero, ¿les parecería? O hasta el 11, Pongámoslo hasta el 11, profe. 27 de enero Hasta el hasta el 11, 6, 29 y 11. listo, hasta el 11 de febrero, listo. Entonces, ¿estamos de acuerdo con ese proceso de evaluación? Sí, profe. Listo. Entonces, ya De como estamos acuerdo, de de acuerdo. acuerdo, vamos a dar inicio ahora sí a lo que es el desarrollo de nuestra actividad, que les va a servir de apoyo para lo que es el proceso de las actividades que ustedes van a desarrollar. El día de hoy, pues vamos a hablar de lo que es el currículo, cuál es su proceso de formación y lo que es la importancia de esta. Entonces, de aquí, yo ahorita voy a colocarle las fechas, como hablamos ahorita, que va a ser del 21, la modificación de estas fechas, de acuerdo a lo que hemos logrado el acuerdo. Y ahí está el plan de evaluación. Bien, bien. Como veo, dentro del trabajo de las cuartillas, hablaba de la importancia de lo que era sobre la gestión de la calidad educativa y es necesario que nosotros pues estemos claros de lo que es calidad educativa para luego entrar en lo que es la definición del currículo. Bien, cuando hablamos de la calidad de la educación es lo que forma parte del funcionamiento del sistema educacional. ¿Por qué estamos hablando antes que esto de lo que es currículo? Porque vamos a hablar desde dónde surge, de dónde viene ese currículo que nos entregan día a día a través de los lineamientos que nos emana, ¿sí? La UNESCO y que son enviados a nivel mundial para luego cada Ministerio de Educación o cada ministerio encargado del ente rector de la educación en cada país se encargue de delinear esos principios o esas líneas que emana la UNESCO para poder cumplir con cada uno de los requerimientos y exigencias a nivel nacional, internacional y de acuerdo a las demandas y exigencias que están hoy en nuestro mundo, en la globalidad del conocimiento. Bien, recuerde que aquí vamos a hablar de currículo de manera general, lo que es el currículo de educación inicial, educación preescolar, lo que es educación básica, ¿sí? La educación diversificada o bachillerato y lo que es la educación universitaria. Bien, todo eso se habla de lo que es lo que depende, lo que es para un diseño curricular, de lo que debemos estar observando para lograr con satisfacción cada una de las metas propuestas para el logro de lo que nos plantea también la Constitución del país de origen. Bien, el funcionamiento del sistema educacional va en dos aspectos. Primero, tiene que estar enfocado en la demanda o la exigencia que nos dan y
ese funcionamiento también va hacia una ala derecha o izquierda de ustedes, es lo que debe ofrecer ese funcionamiento del sistema de educación para poder ir hacia lo que es la calidad de la educación. Si nos observamos a la mano derecha, lo que es lo que debe ofrecer, el sistema educacional de un país debe ofrecer una institución con capacidad de docentes profesiográficos. ¿Y qué es con capacidad de docentes profesiográficos? Sean docentes que sienten sentido de pertenencia y identidad y vocación hacia el rol que están ejecutando para poder cumplir con cada una de las metas y objetivos que se plantea dentro del sistema educativo en el cual se están desempeñando. Ese docente profesiográfico es el que se encarga de desarrollar lo que son los contenidos de enseñanza que sean pertinentes y relevantes de acuerdo al país donde se está ejecutando y a la región donde se está haciendo. Ejemplo, en el área de Venezuela, yo no puedo desarrollar los contenidos o desarrollar algunas temáticas de acuerdo si estoy en la zona costera o a diferencia de la zona andina, porque son características diferentes y son necesidades diferentes. Es allí donde entra y se involucra el docente con su profesiografía para desarrollar esos contenidos de enseñanza pertinentes y de acuerdo vinculantes y contextualizados de acuerdo a la realidad que se está viviendo en el momento. ¿Sí? Ese docente profesiográfico o ese docente tiene también lo que es el sistema educacional de ofrecer un acceso viable primero de recursos humanos, materiales viables y una infraestructura idónea para lograr una enseñanza acorde a las exigencias planteadas, primero, dentro de la currícula que se está desarrollando, segundo, para cumplir y alcanzar las metas establecidas dentro de la constitución de ese país, y tercero, para cumplir con cada los lineamientos de la ley de educación y cada una de las resoluciones emanadas por el ente rector, que es el Ministerio de Educación. Asimismo, el funcionamiento del sistema educacional también debe estar cumpliendo y atento acerca de las demandas y exigencias que nos da la sociedad actual, ¿sí? Tanto a nivel global como a nivel contextual donde nos estamos desarrollando. Entonces, primero tenemos que tener una visión clara de lo que nos exige la sociedad de hoy y la labor de lo que queremos de un futuro estudiante, pero ese futuro estudiante que tenemos dentro de las aulas, cubriendo sus necesidades para que sea un aprendizaje real y significativo de acuerdo a ello. Entonces, si nosotros nos enfocamos en esos dos aspectos, que es la demanda y lo que se debe ofrecer el sistema educacional, y logramos un proceso de enseñanza y un proceso de aprendizaje acorde a las exigencias de nuestro contexto, acorde a las exigencias actuales a nivel mundial, podremos hablar de lo que es calidad o calidad de la educación. Si no cumplimos con estos dos requerimientos y no estamos claros en esto, cuando vamos a hablar de currículo vamos a tener una desfase, porque recuerde que el currículo es como una guía, un proceso de orientación que nos va a llevar a saber cuál es la realidad de lo que busca nuestro país en consolidar al futuro ciudadano que se está estableciendo o que se está formando dentro de nuestras aulas. Recordemos que nosotros como docentes tenemos una responsabilidad grande y una responsabilidad exigente que es el país nos amerita y nos exige, que es formar los futuros formadores de nuestro país. Y en nuestras manos se encuentran todos esos grandes profesionales que van a ser a futuro. Encontramos todos esos profesionales como son médicos, cirujanos, abogados e ingenieros y hasta la persona que administradores, contadores y hasta las personas que no logran un perfil profesional, pero sí logra un perfil profesiográfico en una labor que está ejecutando, o sea, como una persona que limpia o un bedel o alguien de mantenimiento que está encargado. Y es ahí donde entramos nosotros dentro de nuestro perfil docente de ser ejemplo y espejo para esos futuros ciudadanos que estamos formando. ¿Preguntas, mis profes? No, profe, con referente a todo lo que usted acaba de mencionar, es importante señalar que todas las actividades académicas y curriculares se fijan conforme a las necesidades regionales y locales donde se va a impartir un sistema educativo. Y Ajá. de acuerdo a esas necesidades que se van desarrollando las prácticas y las políticas que
que van conllevando a que el sistema educativo se vaya modernizando y por ende el capital docente se vaya equipando de mejores herramientas para prestar un mejor servicio. Así es, mi profe. Y ahí es donde ustedes ya por lo menos pueden tratar un punto de lo que es de lo que van a redactar, cómo influye ese liderazgo del docente en la aplicabilidad del currículo. Y ahí lo pueden visualizar. Y aparte de eso, cómo influye el impacto del currículo sobre lo que es la gestión de la calidad educativa. ¿Ok? Si ustedes visualizan ahí, el papel del docente como profesor gráfico es un papel muy importante y relevante por cuanto que nosotros como full líderes dentro de nuestra institución, ya sea a nivel gerencial o a nivel de docente de aula, tiene que jugar un juego determinante que conlleve a consolidar todo lo que son las metas, tanto organizacionales como las metas instruccionales, para lograr con satisfacción esos principios o esos enfoques preestablecidos dentro de nuestra Constitución y dentro de los lineamientos emanados por el Ministerio de Educación. Es aquí donde ustedes pueden jugar para la redacción de ese proceso de lo que estamos hablando. ¿Estamos claros entonces con lo que es calidad educativa? Ahora sí vamos a proceder a hablar de lo que es el currículo. ¿Ok? Una vez que estamos claros de lo que es calidad, vamos a hablar de lo que es el currículo. Pero no vamos a comenzar desde la parte superior hacia abajo, sino al contrario, desde la parte inferior, para que ustedes vayan observando desde dónde hasta dónde debemos llegar y qué es lo que conforma lo que es un currículo, para luego pasar a lo que es la definición. Primero que todo, dentro de toda institución educativa se habla de innovar curricularmente. Pero para innovar curricularmente en el siglo XXI, primero tenemos que tener claro varios aspectos. Un aspecto que se habla sobre lo que es los valores y la emancipación del saber. Esa emancipación del saber es tener claro de que los estudiantes tienen derecho a tener un abanico de oportunidades y de saberes en el cual ellos se pueden inclinar hacia una de esas tendencias y que dejar de respetar la individualidad de cada estudiante de acuerdo a su formación familiar y de acuerdo a su formación contextual o del entorno en el cual se está formando, enfocado dentro de lo que son los valores para lograr ese ciudadano óptimo y de calidad que esperamos. ¿Y cómo desarrollamos esa emancipación? Esa emancipación la desarrollamos a través de la participación e interacción. Es ahí donde juega un papel relevante el liderazgo del docente y donde juega también un papel importante el proceso de la calidad educativa, en fortalecimiento de esa calidad educativa. Y cómo logramos enfocar o promover esos valores a través de tácticas y estrategias metodológicas, que lo que nosotros profesamos, hacemos o desarrollamos dentro de nuestros espacios, dentro de las aulas y fuera de las aulas, sean ejemplo para esos alumnos, para poder lograr lo que denominamos calidad instruccional. Pero esa calidad instruccional dentro de una institución, ¿dónde está enfocada? Dentro de lo que denominamos la visión de la institución, si ustedes lo observan. Y eso debe estar intrínseco dentro de la institución. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando una institución educativa ya tiene que tener su visión claramente preestablecida, debe estar enfocada la visión a lo que es la calidad instruccional. Y esa calidad instruccional, disculpe, voy para atrás. Esa calidad instruccional debe estar enfocada en dos aspectos, valores y emancipación. Los valores debemos promoverlos a través de tácticas y estrategias metodológicas que no solamente deben estar dentro de un aula, sino deben estar fuera y debemos ser ejemplo ante esa sociedad. Ejemplo, los que laboramos en pueblos, como en el caso mío, que fueron 30 años en la educación primaria, trabajando, ya soy maestro jubilado y trabajé en todos los niveles. Yo trabajé en sociedades diferentes o aspectos de comunidades de diferentes características, de bajos recursos, situaciones de aspecto rural y urbana también.
Pero cada una de esas características me llevaban a ejecutar tácticas, estrategias metodológicas y enfocar y ser ejemplo dentro de esa comunidad para que los valores se fueran promoviendo y fortaleciendo dentro de la comunidad y buscando siempre promover esos principios básicos que nos exige la Constitución de nuestro país para lograr ese ciudadano óptimo y de calidad que aspiramos. Asimismo, se aspiraba a la emancipación de la educación. Es decir, ¿qué buscamos con la emancipación de la educación? Tristemente encontramos docentes donde se enfocan no de políticas educativas, sino se enfoca a nivel politiquero, ¿sí? Que eso es lo que se está dando en América Latina, y nos enfocamos a crearle un sistema de formación a un estudiante de solamente una línea y no abrimos ese abanico del saber para que el estudiante escoja su camino hacia donde quiere ir. Es ahí donde hablamos de la emancipación, por eso debemos permitir la participación e interacción de todos los entes gubernamentales, de todos los entes de las fuerzas productivas y de la misma sociedad que está al entorno de nuestra institución para que permitan que el estudiante visualice todos esos aspectos. Conocemos y decimos, pero es que todos no podemos llegar a un título universitario, pero sí podemos formar ciudadanos que responsables ante cualquier rol que ejecute dentro de la comunidad se ha hecho con mucha responsabilidad, respeto, tolerancia y con el factor no corrupción, que es lo que queremos dentro de nuestro país, ¿verdad? Eso es lo que debemos enfocar dentro de nuestra institución educativa. Asimismo, la innovación curricular tiene que enfocarse muy bien entre la planificación y la autogestión. La planificación, como me lo dijo anteriormente el profesor que participó, me hablaba del capital docente, el capital intelectual debe enfocar muy claramente cuáles son esas herramientas de planificación. Ojo, pero siempre buscando contextualizar a través de ese proceso de planificación los aspectos relevantes o las características de nuestro entorno. Y la autogestión, que es la toma de decisiones adecuadas de acuerdo a situaciones que se nos presentan. Cuando logramos esa planificación y esa autogestión es lo que se enfoca, lo que llamamos el compromiso ciudadano y debe estar planteado dentro de la institución educativa en su misión. Esa misión debe estar claramente y se enfoca de acuerdo a las líneas que nos exige nuestra Constitución Nacional y los lineamientos que nos exige el Ministerio de Educación. Es ahí donde logramos nosotros redactar nuestra misión, forjar nuestro compromiso ciudadano hacia una planificación del capital intelectual y hacia la autogestión, que es la toma de decisiones adecuadas ante situaciones relevantes. Entonces, en pequeño síntesis, lo que es la institución educativa tiene dos aspectos: visión y misión, y que esa visión y esa misión nos deben estar involucradas para lograr esa innovación curricular. ¿Algún profesor quiere participar sobre este aspecto? ¿O alguien tiene algo que aportar? Recordemos, no tengamos miedo, vamos a participar, aquí estamos para crecer, yo voy a aprender de ustedes y ustedes van a aprender de mí y vamos a desaprender y reaprender. Esa es la funcionalidad de todo proceso. ¿Ok? ¿Aló? Aló, profe, bueno, Ajá. con referente a todo lo que usted está diciendo es verdad, pero hay que mirar una parte que me llamó mucho la atención cuando usted habla acerca de la misión y habla acerca de la autogestión, Ajá. en cual tiene un enfoque de planificación y es relevante conforme a las necesidades que se presentan. Pero Ajá. ¿cómo hacemos nosotros como docentes en el sentido que estamos en una parte rural y esa parte rural o urbana también se podría decir, porque en la parte urbana y rural ya se están presentando las mismas problemáticas, porque Ajá. esos problemas migran? ¿Cómo hacemos nosotros para mantener una visión tan contextualizada donde la realidad social y política del país no nos lo permite? ¿Cómo hacemos nosotros para de pronto motivar al estudiante a que cambie esa realidad si nuestra realidad social está condicionada simplemente a los cambios de turno de las actividades políticas? Como usted lo mencionó anteriormente, tiene un enfoque politiquero. Como es complicado, pero en la práctica docente sí se puede hacer. Sí. Entonces es complicado y esa parte sí me llamó mucho me llamó Ok. mucho la atención porque es una realidad.
Bueno, hay algo que tenemos que hablar sobre lo que son los tipos de currículos, según Posner. Y ahí es donde podemos hablar esos tipos de currículos de acuerdo a lo que plantea Posner, de acuerdo a lo que plantea Díaz Barriga o Jimena Sacristán. Ellos enfocan unos tipos de currículos donde usted se va a dar cuenta cómo va a manejar ese currículo al final, usted como profesor o persona profesiográfica. Asimismo, vamos a establecer y vamos a dejar claro que el currículo también es un arma donde se enfocan claramente las políticas educativas y las políticas de Estado dentro de ese diseño curricular. Bien, entonces, con de darle respuesta a eso, ahorita usted lo va a determinar a través de esos aspectos. Y vamos a retomar esa pregunta porque yo quiero que usted llegue a su propia respuesta a través de cada uno de ese camino. Me parece muy relevante su pregunta, mi profe, y de verdad que vamos a darle respuesta en el momento que vamos avanzando, porque sería adelantarnos a un proceso de lo que quiero consolidar. Bien, y si usted visualiza dónde vamos a cerrar ahorita la palabra currículo, usted va a ver claramente lo que estamos hablando de lo que es el currículo y dónde están enfocados acerca de lo que es los proyectos, las políticas educativas, acerca de lo que es el proyecto educativo nacional. ¿Le parece, mi profe? ¿Observo más personas conectadas? No, hay solamente las 4. Liliana Rubio. ¿De dónde es Liliana? Muy buenos días, profe. Sí, señor, yo soy de Cúcuta, norte de Santander. Mi profe, entonces ya hablamos de lo que es la institución educativa, misión y visión. La misión, por lo general, profe, la maneja son las políticas educativas que estén preestablecidas en el momento. Y también la maneja la Constitución y las líneas que emana el Ministerio de Educación como ente rector. Es lo que usted decía, pero ahorita vamos a hablar de lo que es cómo poder salir de allí y salir de ese campo de confort, porque hay un malentendido con lo que es el currículo y se cree que el currículo es una camisa de fuerza en el cual se desarrolla, es solamente se preestablece contenidos, estrategias, objetivos para el logro de lo que se aspira. ¿Ok? Y otros creen que es cumplir con el 100% del currículo, es producir o proyectar lo que es la calidad y resulta que no, o es promover la cualidad. A veces no es la cantidad, sino la calidad con que se desempeña. Bien, bien, toda institución educativa necesita de una brújula y eso también se depende de una brújula que determinamos y que en algunos países latinoamericanos estamos enfocados, que es lo que llamamos el PEI o el Proyecto Educativo Institucional o proyecto o PI, Proyecto Institucional, que es la que va a ser la orientadora de todo ese proceso, que es la institución educativa. Pero ¿de dónde se basa la institución educativa para desarrollar ese PEI o ese proyecto? Bien, del currículo. Pero el currículo, ¿qué sustenta o qué va a orientar esa institución? Va a estar delineada y orientada la formación para la práctica social, productividad y proactividad para fortalecer ese perfil del ciudadano que optamos o queremos, ¿sí? ¿Qué es lo que busca la institución educativa? Delinear y orientar la formación para la práctica social productiva y proactiva. Es decir, fortalecer ese perfil del futuro ciudadano que aspiramos con calidad y con responsabilidad hacia los fundamentos preestablecidos dentro de la Constitución y dentro de las líneas del ministerio. Pero ¿cómo logramos delinear orientar esa formación del docente? Pues bien, para ello existen basamentos o fuentes o factores que nos va a poder orientar y facilitar ese proceso para consolidar ese perfil. Ajá, pero ¿dónde está enfocado o dónde se está planteado cuáles son esas líneas de orientación y formación de la práctica social productiva y proactiva? Pues bien, está enfocado en dos aspectos. Primero, en las políticas educativas que se estén desarrollando por el Estado y en el proyecto educativo nacional que se esté enfocando en el momento. Esa es la que nos va a dar delinear la orientación, pero ¿dónde usted como docente la va a encontrar planteada y formalizada en lo que denominamos el currículo? Es allí donde va a estar delineado toda la orientación para la formación de ese futuro de ese ciudadano que sea proactivo y proactivo y orientado a través de basamento y fuentes teóricas que no van a sustentar y que de esa manera va a llegar a la institución educativa para fortalecer lo que es la visión y la misión y así lograr esa innovación curricular. Entonces,
en términos generales, el currículo. El currículo viene se enfoca dentro de las políticas educativas y el proyecto educativo nacional, que es claramente dentro de la Constitución. Pero ese currículo, ¿qué va a tomar de las políticas educativas y ese proyecto educativo nacional? Va a producir o va a delinear lo que es la orientación y formación de la práctica social productiva y proactiva. Es decir, vamos a tratar de formar al ciudadano que requerimos y al ciudadano que nos exige la Constitución. Pero esa delineación va a ser orientada a través de fundamentos o basamentos teóricos que nos va a permitir orientarnos nosotros como docentes para ejecutar nuestro rol en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y ese fundamento va a llegar a la institución educativa, en la cual la institución educativa va a estar clara en cuál va a ser su misión, que es el compromiso ciudadano, y cuál va a ser su visión, que es la calidad instruccional, y lograr ese proceso que aspiramos, que es la innovación curricular. ¿Qué tenemos que estar claros? ¿De dónde salen esas teorías curriculares? ¿O de dónde sale ese currículo? Pues bien, si ustedes observan este gráfico, ahí van a visualizar que hay aspectos que están fuera de lo que es el diseño curricular. Y si ustedes lo observan, vean los niveles. Lo que está fuera es que, ¿de qué depende ese diseño curricular? Primero, del aparato ideológico que tenga en ese momento el Estado. Bien. Y otro de los aspectos es las políticas que enfoca el Estado. De esas políticas del Estado y de ese aparato ideológico es donde se van a enfocar las políticas educativas y cómo se va a desarrollar ese sistema educativo. Es ahí donde entramos en esta línea que me va a enfocar lo que está rodeando todo ese proceso de lo que denominamos y sistema curricular. Ese sistema curricular, ¿sí? Debe estar dando respuestas oportunas y bien claras, dándole respuesta y insertando lo que es las políticas educativas, pero asimismo debe ser permeable a la influencia del contexto, es decir, debe estar clara que hay características individuales de cada uno de los aspectos, como lo hablaba anteriormente el profesor, que es muy diferente los aportes o lo que tengamos dentro de nuestro alrededor en la zona rural, como lo que tienen las oportunidades que se tienen en la zona urbana. O también dentro de la zona urbana hay características de las zonas donde no es de bajos recursos, con las zonas que tienen buenos recursos para lograr ese proceso. Entonces, eso es influencia también en el currículo. Esas situaciones que se dan dentro de nuestro entorno de formación. Es muy diferente la formación o las herramientas que podamos encontrar dentro de la costa a lo que podemos encontrar en la ciudad capital. De eso depende. Y todo eso nos conlleva a lo que es nuestra solución o nuestro aporte final, que es el diseño curricular. Y ese diseño curricular ya está preestablecido, que son líneas orientadoras que llegan a nuestras manos y nos permiten, ojo, no llega el currículo, llega solamente unas pinceladas o aspectos que nos permite orientarnos para poder ejecutar o planificar nuestro proceso de formación a futuro. Ese diseño curricular se divide en dos tipos de aspectos, el del currículo estático, que lo denominamos dentro del diseño curricular, y el currículo dinámico. ¿Qué es el currículo estático? Es lo que ya está preestablecido, los objetivos y los contenidos. Pero ¿dónde va a variar de acuerdo a esa situación permeable o la influencia del contexto? En las estrategias que enfoquemos, en la metodología que ejecutemos, en las actividades que desarrollemos y en los recursos que podamos conllevar a ello. Entonces, esos objetivos, esos contenidos son estáticos, pero los podemos adaptar al contexto. Claramente que sí. Y esos estrategias, metodología, actividad y recursos son dinámicos, claro, porque debemos adaptarnos de acuerdo a la realidad en la cual estamos sumergidos, en la cual estamos laborando y debemos aprovechar todo eso. Pero lo que debemos estar claro es que ese diseño curricular está enfocado dentro de lo que es fortalecer una construcción ideológica o de pensamiento hacia el futuro ciudadano que requerimos.
Como pueden ver, un diseño curricular o lo que es la teoría curricular enfoca muchos aspectos y esto está dentro de lo que es el currículo. Políticas del Estado, aparato ideológico del Estado, políticas educativas, el sistema educativo, el diseño, el sistema curricular, la construcción ideológica, el diseño curricular, donde manejamos objetivos, contenidos, estrategias, metodología, actividades y recursos. ¿Está clara ¿Estamos la claros? idea? Ok, Sí, mi señor. profe. Sin embargo, la clase queda grabada, más las láminas las van a tener dentro de su aula virtual para fortalecer eso. Pero sí hemos estado claros en lo que es, profesora y profesores, ustedes ya estamos claros en lo que es movimiento. Hablamos de contextualidad, ¿verdad? Hoy en día en el siglo XXI hay un diseño curricular preestablecido en el cual nos llega a las manos con objetivos, contenidos, estrategias, metodologías, actividades y recursos que son sugeridos. Pero recuerde que ese diseño curricular es permeable a la influencia del contexto, es de acuerdo a sus características, a las necesidades que tenga la sociedad, a las necesidades que tenga también el estudiante. Y que ese diseño curricular nos lleva a una construcción ideológica, pero que ese diseño curricular, sí, responde a lo que son las políticas educativas que están preestablecidas dentro de las políticas del Estado. Y eso depende de cada sistema educativo y que nos conlleva a lo que es el aparato ideológico del Estado. Sí, sí. Aquí les traje unos ejemplos de lo que es currículo para algunos autores, ¿sí? Y que nos permitirá estar más claro lo que es la definición del currículo, ¿sí? Tenemos a Caswell y Campbell, donde habla en 1935, imagínate en el siglo XX, a inicios, en la primera 50 años, hablaba que el currículo era un conjunto de experiencias que los alumnos llevaban a cabo bajo orientaciones de la escuela. En esos tiempos, pues me imagino que el currículo era más represivo, no era tan dinámico, sino era más estático y nos remitíamos era a bajar información y darle orientación al estudiante. Y en 1958, Bestor habla de que el currículo es un programa de conocimientos verdaderos, válidos y esenciales que se tramiten sistemáticamente en la escuela para desarrollar la mente y entrenar la inteligencia. Vean las definiciones en cada época y cómo va evolucionando esa definición de lo que es el currículo. Eso es lo que yo quería que visualizaran. Primero se habla de un conjunto de experiencias, luego se habla de un programa de conocimientos para desarrollar la mente y entrenar la inteligencia, imagínate. Y Lone en 1966 habla que el currículo es el esfuerzo en conjunto y planificado de toda la escuela destinado a conducir el aprendizaje de los alumnos hacia un resultado de aprendizaje predeterminado. O sea, ya todo estaba establecido y teníamos que lograr y satisfacer esa necesidad que estaba enfocada. En el año de 1969, Foxhay define el currículo como todas las experiencias que tiene un aprendiz bajo la guía de una escuela. O sea, es tomar la experiencia de ese estudiante y guiarlo o desarrollarlo a través de la institución educativa en la cual estamos enseñando. Tava y McDonald en el año 74 concretan que el currículo es la esencia de un plan de aprendizaje. Ahí empezamos a hablar de planes de aprendizaje donde se desarrolla y se concreta, se lleva el currículo a un plan que nos conlleva a lograr ese proceso. Y Stanhouse en 1981 nos lleva a que un currículo es una tentativa para comunicar los principios y rasgos esenciales de un propósito educativo, ¿sí? De forma tal que permanezca abierto a discusiones críticas y pueda ser trasladado efectivamente a la práctica docente. Bien, y aquí tengo otros autores que logramos en 1987 y tenemos en este caso a Portuando y Barrios en el 2004, donde en este siglo XXI hablaba que el currículo es un producto histórico-social. Oigan aquí esta definición, histórico-social sustentado en un modelo que depende de los proyectos políticos sociales, lo que me hablaba el profesor anteriormente. ¿Sí? Todo currículo está sustentado en el modelo que depende de los proyectos políticos y lo visualizamos en las láminas anteriores, ¿sí? O en el momento histórico que esté establecido en ese momento el país. Tiene la función social, ¿sí? De reproducción de las relaciones de producción. Constituye una síntesis de la cultura acumulada por la sociedad. ¿Qué es esa síntesis de la cultura? Conocimiento, valores, creencias, costumbres, patrones de conducta,
como proyecto educativo concretado en el ámbito pedagógico. Expresa una serie compleja de procesos en el que intervienen diversos factores que le relacionan dialécticamente como agentes sociales, elementos técnicos, profesores, alumnos e instituciones. Y es en la dinámica de esas relaciones en la que se funda su desarrollo. Vean cómo evoluciona el concepto desde 1935 hasta el 2004 de lo que es el currículo. ¿Ok? Esas definiciones les va a servir de fundamento para poder consolidar lo que es el primer trabajo y lo que es el mapa mental y lo que es la redacción de esas 3 cuartillas. Asimismo, vamos a hablar de los tipos de currículos según varios autores. Van a encontrar autores hablando de diferentes tipos de currículos. Entre esos conocemos a Posner, donde habla de 4 tipos de currículos, en las cuales él manifiesta, ¿sí?, que hay un currículo que se denomina el oficial. ¿Y cuál es ese currículo oficial? El que nosotros tenemos en nuestra mano en nuestras instituciones educativas, sea a nivel de educación preescolar inicial, a nivel de educación básica, a nivel de educación diversificada o a nivel universitario, que es lo que es la parte documental que nos describe de manera a través de los planes, programas, material didáctico, guías y objetivos del sistema que nos va a poder orientar a consolidar eso. Pero Posner también habla de otro tipo de currículo, que es el real vivido, el real, el vivido y el operacional. ¿Qué es el real vivido operacional? Es cuando se toma ese currículo oficial y se lleva a la práctica, ¿sí?, que incluye las adecuaciones al contexto del aula. Es ahí donde hablamos de la contextualización. Conocemos espacios donde no tenemos internet, pero tenemos también otros espacios que sí lo consolidan. Entonces, el docente debe estar de acuerdo y en llevar ese currículo a lo real, a lo vivido y a lo operacional de ese currículo documental de acuerdo a las características de esa sociedad. Pero también mi profe, tenemos que hablar de otro tipo de currículo, que es el oculto. ¿Y cuál es ese currículo oculto? Son las normas institucionales, valores que impactan a veces y llegan a resultar mejor que el currículo oficial. Son nuestras normas, nuestra cultura, nuestras características de sociedad. Es muy diferente la cultura indígena, la cultura afrodescendiente y la cultura otro tipo de cultura, la cual debemos acordar de acuerdo a nuestras normas y principios, pero debemos enfocarlas dentro de nuestra institución. Y es allí donde entran muchos aspectos como son las normas de convivencia, los sistemas o normas dentro del desarrollo de la institución y que nos permite llevar ese currículo a lo que es el real vivido y el operacional, tomando el oficial. Y tenemos otro tipo de currículo sin un Posner que habla del currículo nulo, que es donde se habla de un conjunto, no está presente dentro del currículo oficial. Son contenidos que van emergiendo de acuerdo a las necesidades o características o situaciones fortuitas que pasan dentro de una sociedad o dentro de un ambiente. Se habla de conjunto de contenidos, aprendizajes y habilidades que no están presentes en el currículo diseñado, pero constituye una de las demandas de la sociedad. Es decir, situaciones fortuitas que pueden ocurrir y debemos adaptarlo en nuestra planificación o nuestro proceso de acuerdo a la realidad. Esos son los 4 tipos de currículo que habla Posner. Pero hay otros autores que hablan de otros tipos de currículo, como el currículo de, como habla Díaz Barriga y Jimeno y Sacristán, donde habla de un currículo abierto. Ese currículo abierto lo han tomado varias instituciones, ¿sí? Que es donde de acuerdo a esa guía, que es el currículo o nuestra directriz, se crea un currículo abierto donde el docente lo elabora y lo aplica de acuerdo a esas necesidades. Pero también podemos encontrar lo que denominamos un currículo cerrado. Un currículo cerrado es donde se establece objetivos, contenidos, estrategias ya establecidas por la enseñanza, es igual para todos. ¿Qué quiere decir? Que si nos enfocamos solamente a eso, a lo que está ya escrito, a lo que ya está señalado, y de ahí no nos salimos. Y eso es pues lo que denominamos un currículo cerrado. Ahí el estudiante funciona como un ente receptor, mientras que el profesor funciona como un ente
transmisor. Y ahí se da un aprendizaje memorístico. Hay otro tipo de currículo que es el currículo flexible, que es el que permite entender las particularidades, ¿sí? De un nivel educativo que responda a las características del estudiante. Se desarrolla la motivación con expectativas e intereses. Es la flexibilidad que se le da para permitir consolidar ese aprendizaje, ¿sí? Y el currículo inclusivo es donde el docente tiene que proporcionar oportunidades para que cada estudiante desarrolle su individualidad y las destrezas y actitudes para promover su potencial. El currículo tiene que reconocer y respetar las necesidades de los estudiantes y de la sociedad. Ese es el currículo inclusive. Hay algo que se me había olvidado. En el currículo abierto siempre se desarrolla lo que es el aprendizaje significativo. Y en ese currículo abierto se mantiene la creatividad, se promueve la investigación en el aula, la investigación en el contexto y la evaluación siempre se centra en lo que es la observación. Esos son los tipos de currículo. Entonces, ¿dónde se preestablece la pregunta que me hacía el profesor al inicio? Que decía, pero si nosotros estamos sujetos, nosotros tenemos una herramienta que es nuestro currículo que nos va a orientar en nuestro proceso de planificación. Pero ¿quién debe contextualizar y adaptar de acuerdo a las necesidades en su acción o en su estrategia o en su actividad? Nosotros como docentes. Recuerde que nuestro ente rector, que es el ministerio, nos envía una guía, pero no podemos trabajarlo como un currículo cerrado, que lo que dice ahí, que es la estrategia y la actividad que vamos a desarrollar, tenga que ser la que se aplica, porque imagínate si nuestro currículo hablara del uso de una computadora y estuviéramos en una zona donde no hay esa tecnología, donde no hay el internet, ahí es donde entra la creatividad y la proactividad de ese docente profesiográfico para aplicar otras estrategias que conlleven a consolidar ese objetivo de ese contenido que se pretende alcanzar. Igualmente con las ideologías políticas. Nosotros tenemos que ser como entes, como docentes responsables, que nosotros, así tengamos nuestra propia ideología política, tenemos que estar abiertos a que vamos a tener dentro de nuestro espacio, en nuestras aulas, diferentes formas de pensar, porque esos niños, esos estudiantes, esos adolescentes, esos adultos vienen formados de un hogar o un principio familiar. Pero ¿qué es la obligación de nosotros docentes? Que de repente ese chip que se le metió en la familia o ese chip que pretendía introducir otro docente, podamos abrirle esa oportunidad de demostrar las diferencias de cada una de sus principios y permitirle a ese futuro estudiante escoger cuál es el camino a seleccionar sin influir en su decisión, solamente orientándolos y llevándolos al camino donde lleguen a ese punto o esa encrucijada y tomen su decisión de acuerdo a las necesidades o de acuerdo a su formación o de acuerdo de repente a los principios y características de lo que le dio esa familia como principio inicial de un proceso de formación. Mis profes, los oigo. Pues sí, la reflexión es clara, ¿no? De que lo fundamental es cómo yo como directivo, como docente, como miembro de esta institución, pues dinamizo mi currículo. Sí. No puedo quedarme, y sobre todo eso, ¿no? La importancia de transmitir al estudiante ese pensamiento de adaptabilidad, de creatividad, de autorresiliencia, etcétera, toda aquella motivación que nos permita mentalizarnos que vamos a salir adelante, ¿sí? Porque hay muchas experiencias de colegios que han incorporado esos proyectos y han podido demostrar que siendo de estratos difíciles, de condiciones sociales difíciles, cuando tengo clara la idea de que lo voy a alcanzar, todas mis acciones se encaminan hacia allá. Entonces no dejo que mi pensamiento se bloquee y que me quedo estático, no. Hoy día el conocimiento está abierto gracias a las tecnologías, tenemos que aprovechar lo positivo de ellas.
y así como estamos en este momento con la capacidad de hacer una maestría de esta Ujú. manera, que ya la norma nos lo permite, Sí, así eh, es. y vencemos muchas barreras, de esa misma manera aplicamos pues como características de los diversos currículos, ¿no? Podemos Ujú. tomar del currículo flexible, del normativo, etcétera, y lo podemos integrar para, Así es. desde mi contexto, desde mi contexto y como yo como docente y directivo soy el que tengo en ese momento, no hay más, esta es la herramienta, yo soy el material humano que tengo que sacar a flote esa situación y ese currículo, pues lo hago de la mejor manera y por eso, gracias, estamos teniendo la oportunidad de capacitarnos aquí, ¿sí? Porque este estudio nos permite abrir nuestra mente, abrirnos a, a, a otros contextos, a otras alternativas. Pienso Así de es, esa mi manera. profe. No, Uh -huh. excelente, muy bueno su aporte, profe, y de verdad que ahí es. Eso es lo que yo quería visualizar, porque ustedes están haciendo una maestría en educación, mención, gerencia y liderazgo. Se enfoca dentro de lo que es el principio, el fin como gerente de una institución, pero también como gerente del aula y como líder del aula y como líder de una institución, en la cual dependiendo de lo que nosotros desarrollemos, podemos consolidar los principios o lo que nos plantea la Constitución y las políticas educativas, pero siempre pensando en cuál es nuestro rol dentro de la sociedad. Ojo, como gestores y como líderes. Y nosotros como líderes no podemos enfocar en una sola línea a nuestros estudiantes hacia que un solo tipo de pensamiento, ni tampoco podemos colocar que no hay soluciones ante las carencias o situaciones fortitas que se nos presenten, no permitir que el estudiante visualice que no podemos avanzar, sino al contrario, debemos demostrar a través de nuestro liderazgo que hay muchas formas de consolidar y llegar a nuestros objetivos y metas preestablecidas. Mi experiencia de educador es de 30 años en la educación primaria, actualmente soy jubilado desde hace 3 años del Ministerio de Educación venezolano. Desarrollé mi funcionalidad en las diferentes aulas, fue profesor de aula durante 22 años en los diferentes niveles, educación primaria, educación diversificada, y toda esa experiencia o cúmulo de experiencia me llevó a concretar y plantear todo esto, lo que se habla de los tipos de currículos y cómo podemos adaptarlo, pero siempre sabiendo que hay un principio que es la Constitución, ¿sí? A veces cambiamos cuáles son las líneas del currículo y la Constitución nos establece otros aspectos. Por lo menos nuestra Constitución habla de la emancipación de la educación y eso también lo habla las políticas educativas. Y cuando hablamos de emancipación es que el estudiante tenga libertad de escoger de acuerdo a todo ese abanico de saber. ¿Dónde perdemos nosotros nuestra brújula como docentes? Que cuando en ese currículo nos dedicamos solamente a hacer una copia fiel y textual de lo que está en esa guía o en ese planteamiento y no sabemos en el momento que se nos presenta una situación fuera de ese contexto, cómo dar respuesta. Es allí donde nace el docente. Mira lo que está apareciendo hoy en día y eso ya tiene un año, ¿sí? Y nosotros nos estamos quedando un poco, bueno, en este caso lo hablo por mí, no sé por ustedes, que las IA, que son la inteligencia artificial, donde muchos estudiantes se están aprovechando, muchos a nivel universitario, de sacar muchas herramientas que les permite facilitar. Ahora, ¿dónde está la condición del docente para lograr y evaluar todos esos procesos? Que nosotros también tenemos que apegarnos a lo que es la inteligencia artificial y visualizar otros tipos de maneras de ver de cómo evaluar esos procesos, pero que fortalezca ese entorno o ese recurso que se está moviendo dentro de nuestro alrededor, de cómo llevarlo hacia el beneficio del crecimiento humano y de cómo fortalecer esos valores del uso de esa herramienta en el beneficio de la colectividad y en el beneficio del fortalecimiento de la sociedad del saber. Ojo con eso, ¿ok? Para todos. Bien, mi profes. No sé si hay alguna pregunta hasta ahora. Ninguna por lo que veo.
vamos a permitir la evaluación de la actividad de hoy. Ya con esto ya pueden ir iniciando todo su proceso. Vuelvo y le digo, la grabación de la actividad va a estar dentro del aula virtual y asimismo todo lo que son las láminas, más las láminas que vamos a ver de hoy en 15 para cerrar todo el proceso. Mis profe Digna, no sé si usted puede dar alguna, Digna Julio, puede dar alguna evaluación del proceso que se ejecutó. O el profe Leonardo, el profe José, si quiere participar. Profe Dina no se le escucha, pero vamos a oír al profe José para que Bueno, una profe, pequeña, ok, dígame. de una pequeña síntesis de evaluación del proceso de cómo se ejecutó el día de hoy. No, profe, la clase estuvo muy bien dirigida, hubo buena participación, un buen complemento de la compañera. Sabemos Ujú. que el currículo que tenemos que tener en cuenta, sabiendo que son todos, pero un currículo abierto es muy importante porque se puede adaptar de forma flexible e inclusiva en todos los momentos. La clase estuvo muy dinámica, muy significativa. Y lo que usted estaba mencionando de último con referente a la guía, a la inteligencia artificial es muy cierto. Todos los estudiantes y docentes también se están equipando de esas herramientas, las cuales nos están ayudando pues, a producir de manera más rápida y más coherente, diría, en la cuestión de la producción textual. Pero también estamos dejando a un lado la capacidad, en algunos casos, no digamos que en el caso de nosotros, la capacidad de pronto de producir nosotros mismos nuestro capital intelectual. Usted lo hacía mención al principio de la clase, que es muy importante eso, tenemos que producir porque la intención del proceso de la maestría es aprender y ir Así es. mejorando poco a poco. Me parece muy Esa es bien, mi mi profe. participación. Bueno, y la profe Verónica para cerrar. Hola, profe, ¿cómo están los Hola. compañeros? Pues sí, comparto lo que expresó mi compañero acá. La clase estuvo muy clara, muy dinámica, nos dejó muchos aprendizajes, muchos conceptos que han venido o que nos sirven para fortalecer lo que ya nosotros teníamos, ¿verdad? Como por ejemplo la importancia también del currículo flexible, que es muy importante en nuestra vida diaria con nuestros Ajá. estudiantes, teniendo en cuenta sus diferencias, ¿verdad? El contexto en que cada uno de nosotros trabajamos. Pues sí, profe, toda la actividad estuvo muy buena. No, como les dije, nos aclaró muchas cosas y pues le doy las gracias por la información. Bueno, mis profes, ya su plan de evaluación estará más tarde el día lunes. Ya podemos ir ejecutando cada una de las dos actividades y redactándolas. Dentro de 15 días tendremos un encuentro más, ¿verdad? Y después de ese encuentro tendremos las fechas para cerrar cada una de las actividades. Ya están tan preestablecidas. Ahorita se lo vamos a subir a su aula virtual. Y bueno, mi profe, para la próxima clase, pues vamos a terminar de desarrollar algunos aspectos que nos permitirá interrelacionar y hablar sobre cada una de esas temáticas en las cuales nos parece muy relevante. Para mí fue un honor participar con ustedes. Me llevo tres aspectos muy importantes de cada uno de ustedes y de verdad que me es satisfactorio haber intervenido el día de hoy en esta actividad. Además está decirle que ustedes están en un grupo de WhatsApp donde pueden establecer cualquier duda que ustedes quieran. Vamos a establecerlo el día miércoles, donde ustedes pueden desarrollar o preguntar a alguno o algún material que ustedes requieran, que yo les pueda dar apoyo a través de esa herramienta que es el WhatsApp. ¿Ok? Y posteriormente colocarlo dentro de lo que es el, el, el aula virtual para su uso. Sin embargo, ahí van a encontrar mucho material de apoyo para que ejecuten cada una de las actividades. ¿Qué les recomiendo? Vuelvo, le digo, las actividades que les sugerí, redáctenla ustedes, escriban ustedes, porque esa es la manera de nosotros ir madurando nuestra forma de escribir y producir. Yo lo que quiero es visualizar cuáles son los aportes que ustedes tienen a través de ese trabajo que les estoy exigiendo. Y la idea es que eh, sean de ustedes, donde vengan esas creaciones en la cual vamos a hacer una evaluación muy flexible
y muy de aporte. Sé que muchos han desarrollado ya algunas asignaturas y otros por experiencia se les hace más fácil que a otros, pero nosotros tenemos que dar ese inicio y los motivo a seguir adelante y a seguir creciendo, más que todo por por esta zona que es nuestra América Latina, en la cual yo siempre la catalogo como el sur, pero el sur es el norte de todo nuestro desarrollo. Y nuestro desarrollo es a nivel de América del Sur, es la mejor, la más ideal, y vean que la educación suramericana le lleva mucha vanguardia a otros continentes como el continente europeo, donde colombianos, ecuatorianos y venezolanos son llamados a participar allá por nuestra calidad productiva y con nuestra calidad de formación que tenemos. Para ustedes les doy un aplauso y gracias por haber conectado en esta actividad. Saludos y bendiciones y que tengan un excelente fin de semana.